La gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres. Que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres. Que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres. El propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. En la medida que vuestra atención se vaya extendiendo a todas las áreas del ser, en la medida que la intención monádica pueda ser consciente de los tres mundos, del esfuerzo humano, hasta la profundidad de vuestra atención, iréis siendo advertidos de cosas, de reinos y de mundos que todavía constituyen misteriosas incógnitas o velados todavía a una investigación espiritual. Este párrafo corresponde al diario secreto de un discípulo en Anglada. Muy buenos días, muy buenas tardes, según la opción de este querido planeta que nos estéis escuchando. Hoy vamos a conversar nada menos que sobre un tema capital en el mundo del esoterismo, la noche oscura del alma. ¿Qué es la noche oscura del alma? ¿Quiénes pasan por ella? ¿Se puede evitar esta noche? Don Vicente nos dice en el libro de Introducción al Agni Yoga lo siguiente. Podríamos decir así que la iniciación, que es la culminación de muchos misterios menores, viene precedida por otros tantos pequeños estados de conciencia llenos de soledad, con sus dudas, inquietas interrogantes y a veces intenso sufrimiento. Tales son, sin embargo, las reglas obligadas del sendero inicial y la noche a la cual místicamente se hace referencia no es sino tales estados de incomprensible soledad surgidos del corazón por la presión del propósito espiritual y por la resistencia impuesta al yo humano por efecto de los acontecimientos temporales. Por lo tanto, llámese a tales estados noche oscura del alma, ancho y reseco desierto o misterio de soledad. Indicarán siempre elevación espiritual del discípulo y la permanente actividad del propósito insigne de ser y de realizar, cuyo objetivo supremo es la liberación espiritual y la redención de la materia que constituye cada uno de los vehículos de la conciencia humana. Luego de estas ilustrativas palabras, que son la antesala de una mayor comprensión grupal, dispongámonos, como no, cómodamente a compartir entre todos hora y media de nuestras vidas. Y por supuesto, como no, un saludo también a quienes se suman a este programa enviándonos sus emails o dejando sus mensajes en el Facebook de Sirviendo a la Humanidad. A todos ellos y a todos aquellos también que nos escuchan en la intimidad de su hogar, en el trabajo, o a ti que nos escuchas en diferido en el podcast de ebooks, deciros que lo podéis hacer también visualizando los vídeos en YouTube que prepara nuestro amigo Daniel de Carlos Casares. Gracias a todos por estar.
Vuestra presencia nos estimula y es la sal de este programa. Nuestro agradecimiento también, como no, a la dirección de Radio Mantra, que nos marcó el rumbo hacia un servicio pionero a través de la radio. A todo el equipo técnico de la radio y a Sebastián, que con mano implacable nos dirige siempre desde los controles. Sin ello, como sabéis, amigos, este programa sería imposible. Diciéndolo literalmente, cuánto bien está haciendo Radio Mantra a todo el mundo de habla hispana, a ambos lados del Atlántico. Un océano que ya se está quedando chiquito, ¿verdad? Bien, antes de empezar a saludar al equipo y a todos los que estáis aquí en el chat hoy, el equipo del programa Sirviendo a la Humanidad, queremos hacer una felicitación muy, muy especial a alguien que trabaja en Radio Mantra y que nunca aparece en el programa nuestro casi nunca aparece por aquí, por pantalla, pero que fui este mes de mayo pasado a Buenos Aires, pues tuve el honor de conocerla. Vamos a estar hoy a Lilian. Así, cumpleaños feliz. Y muchas gracias por saber estar en Radio Mantra. Y, como no, vamos a presentar al equipo que tenemos hoy en el programa. Yo soy Jesús Arcano, desde Barcelona. Voy a empezar el primero a presentarme, mira por dónde. Y estamos en el número 203 de Sirviendo a la Humanidad. Y bueno, de aquí desde Barcelona vamos a bajar unos 350 kilómetros por la península ibérica, toda la cuenca mediterránea. Llegaremos alrededores de Valencia y allí tenemos en un llamado Gilet, tenemos al señor don Juan Antonio Sánchez. Buenas tardes, señor Sánchez. Hola, Jesús. Bona tarda, bona vesprada, buenas tardes. Oh. Sí. Un día más con todos los amigos, encantado y feliz por ello. Adelante, Jesús. Ahora mismo cruzamos el Atlántico, un vuelo supersónico, instantáneo, y nos vamos directamente a Rosario. Y allí tenemos a nuestro colega, a uno de los fundadores de este programa, prácticamente un alma mater del programa y del campo esotérico en el habla hispana. Y tenemos a nuestro colega, a ver, ¿cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas? A ver, cuenta. En Rosario, ¿quién tenemos? Que hable el interesado. Daniel, pero las flores hoy son para Liliana, que siempre nos banca ahí en Radio Mantra, que es el cumpleaños. Todas las flores manden a Radio Mantra para Liliana. Un besito, Liliana, un gran abrazo y siempre te recordamos. Bueno, muy contento hoy con el programa porque el tema es la noche oscura del alma, que todavía no sé muy bien qué es, pero pareciera ser que nadie se escapa. Yo creo que no es tan dolorosa como la pintan, pero que psicológicamente tal vez sea muy tenso pasar estas situaciones, y es bueno hablar de estas cosas. No todos son flores en el camino esotérico, a veces hay algunas crisis y unas cuestiones que pasar, sí. Y bueno, contento de que este programa podamos hablar de eso. Adelante. Y desde Rosario nos vamos a Tucumán y allí tenemos a Marcela, en la misma Argentina. ¿Qué tal, sí. Marcela? Buenos días, muy buenas bien. tardes. Muy bien, Jesús. Bueno, buenas tardes. Un abrazo para todos ahí que están, muchos oyentes ahí en el chat saludando. Así que bueno, eso, quiero enviar un fuerte abrazo. También un abrazo para Liliana, que cumple años, que recién Juan estaba esbozando el canto de cumpleaños, salió muy lindo. Y bueno, con este tema, Jesús, es un poco sorprendente a ver qué es, ¿no? Y a ver si entre todos podemos llegar a alguna conclusión, a ver qué es esta noche oscura del alma, que en principio causa un poquito de temor, pero mientras se va avanzando en el sendero, todas estas cuestiones psicológicas un poquito van desapareciendo absolutamente. Así que bueno, nada más, Jesús, y muchas gracias. Bueno, y de allí vamos a la Buenos Aires y tenemos a... Buenos días, buenas tardes, Ana. Buenas tardes, Jesús, y buenas tardes, grupo y chat y todo el mundo. Especial saludo para Liliana, que la quiero mucho. La conozco personalmente y la quiero mucho. Y bueno, feliz de estar con ustedes de nuevo con esta invitación y hablar de este tema que espero me aclare muchas cosas, ¿no? Y que las recuerde en los momentos de crisis. Gracias, Jesús. Muy bien, Ana.
Pues bien, amigos, vamos a empezar ya en materia. Vamos a empezar a pasar a la siguiente diapositiva, el espacio de los ángeles, y le daremos la palabra a nuestro compañero Juan. Adelante, Juan. Sí, pues muchas gracias, Jesús. Pues nada, vamos con la diapo 2, que como siempre habla del espacio de los ángeles. Como todos sabéis, amigos, los ángeles están por doquier, están en todos los sitios, están en el aire, en el fuego, en el agua, están surcando el éter y sin olvidar de que también están en nosotros mismos, forman parte de nuestra propia constitución. Es fantástico. De forma que los ángeles son lisa y llanamente energía, una energía que se expresa en todos, absolutamente todos los planos de la naturaleza, como ya hemos visto en otras ocasiones, y por supuesto en todos los niveles del ser. Forma parte de nuestro propio equipo psicológico a todos los niveles. Descubrir el reino débico, descubrir los ángeles, los devas y sus expresiones nos ayudará siempre a entrelazar esos lazos de amistad, unos lazos que ya existen y que, sin embargo, en un futuro, no sé cuándo, serán absolutamente revelados. Es cuando se producirá el esperado abrazo entre el hombre y el deva, el abrazo de auras. ¡Qué fantástico! Si tenemos ojos para ver y oídos para oír, estemos atentos, porque seguramente nos susurrarán algo al oído, o seguramente se dejarán deslizar por delante de nosotros como un impulso de lucecitas que se mueven, como diciendo, ¿veis? Estamos aquí. Bien, amigos, hoy en el espacio de los ángeles vamos a oír en la voz de Marcela, como siempre, el tema de los devas y la imaginación del libro Los ángeles en la vida social y humana. Así es que, Sebas, cuando quieras. De acuerdo con estas tres figuras geométricas fundamentales, con la que la actividad creativa que compete a cada una de ellas se realiza el entero proceso de la imaginación en la vida humana, pudiendo ser añadido que ningún ser humano carece de imaginación, sea cual sea el nivel espiritual o psicológico en que se mueva, debiendo recordarse que existe una norma general o corriente para aquilatar el valor de las imaginaciones. Los individuos de escasa evolución espiritual imaginan formas basadas en la figura geométrica del cuadrado. Los aspirantes y discípulos basan sus imaginaciones en la figura geométrica del triángulo equilátero. Los seres muy evolucionados y los iniciados fabrican sus imaginaciones partiendo de la figura geométrica del círculo, la forma arquetípica del sistema solar. Si analizamos los tres tipos de imaginación humana con la actividad débica o angélica, tendremos la siguiente relación. Los hombres involucionados utilizan en sus imaginaciones la energía que proviene de ciertos devas constructores a las órdenes de los ángeles agnichaitas, integradores en multiplicidad de jerarquías del plano físico. Los aspirantes espirituales y discípulos utilizan en sus imaginaciones la energía que dimana de los ángeles Agnis Surias del plano astral o psíquico. Consecuentemente, los seres humanos de alta cualificación espiritual y los iniciados fundamentan la actividad de sus imaginaciones en la energía que transmiten los ángeles Agnisvatas, señores del plano mental. Puedes leer estos párrafos en el libro de Vicente Beltrán Anglada, Los ángeles en la vida social humana, página 19.
Bien, amigos, pues nada, una vez hemos escuchado a Marcela, le paso la voz a Ana. Adelante, Ana. Sí, con motivo de la difusión gratuita de las tarjetas de la Gran Invocación, se han recibido agradecimientos que queremos compartir con ustedes. Y uno dice así: buenas noches, Georgina, te escribo para agradecerte que me enviaste las tarjetas. Llegaron muy bien. Ojalá la vida me permita que algún día nos conozcamos. Me gustaría saber de vos, en relación al envío de tarjetas, cómo se hace para participar en este hermoso plan divino. Muchísimas gracias. Bendiciones a tu alma, Cris. Otro agradecimiento dice: mil gracias, abrazo en luz radiante multicolor. Namaste, Fabiana. Y desde Colombia, Valle del Cauca, dicen así: quiero darles las gracias por estas tarjetas tan hermosas. Ya las estoy repartiendo y han sido muy bien recibidas. A este paso necesitaré más para esparcir la semilla del amor. Un abrazo, Marta. Y ahora con la diapo 4 le paso la palabra a Daniel, que nos va a hablar de los libros azules. A Marcela. Ah, perdón. Sí, a mí. Bueno, es verdad, vamos a hablar de los libros azules y quizás alguna vez hayan escuchado hablar sobre estos famosos libros o probablemente se pregunten cuáles son. Y para descubrir todo sobre estos libros azules, los invitamos a visitar la página web de Sabiduría Arcana y en la columna izquierda tienen un link para ingresar a la página que contiene toda la información. Incluso siguiendo los hipervínculos encuentran un breve resumen de cada uno de los libros. Este es un gran servicio que realiza la página, es decir, el poner a tu disposición todo el detalle de los libros. Por eso los invitamos a que visiten la página, que dejen sus comentarios sobre esta web y cualquier duda escriban al email del programa de Sirviendo a la Humanidad @yahoo.com.ar o también a la página web de Sabiduría Arcana. Y bueno, ahora pasamos a la imagen 5 y con Daniel. Ahora sí me tocó y bueno, ahora van a pasar por la noche oscura del alma, el intenso sufrimiento de sufrir con mi mala pronunciación en portugués, porque vamos a pasar una noticia en portugués para los hermanos brasileros. Y dice así: a Rede Gide Brasil trabalha para difundir a grande invocação em todos os rincões deste grande país, até convertê-la em oração mundial, isto é, até ser amplamente conhecida por toda a opinião pública. Para este fim, se propôs a levar adiante uma série de atividades que visam conseguir este objetivo, muitas das quais podem ser encontradas aqui. E vai ao endereço do site, que é www.gigi-medioargentina.org/Brasil. A primeira é conseguir núcleos ou nodos de distribuição nas cidades mais populosas do Brasil, ou seja, pessoas que vivam nas cidades com mais de 500.000 habitantes e que empreendam o objetivo grupal. Solicite cartões cada vez que precisar para entregar aos seus amigos e conhecidos. Cada de nós é importante para convertir a grande invocação em plegária mundial. Se este serviço produz muita alegria em você, você pode virar um nodo de distribuição da grande invocação na sua própria cidade e país. Escreva, se você está interessado, escreva para nucleoaquariano@terra.com.br. Repito,
escriba para nucleoaquariano@terra.com.br. Esta atividade está impulsada por aquilo que o mestre tibetano disse em dos seus livros azuis: ensinem os homens a utilizar a grande invocação para que se torne uma oração mundial e para enfocar a demanda invocadora da humanidade. Mestre tibetano. Então, os irmãos brasileiros e de fala portuguesa, irmãos lusofalantes também da África, podem se unir neste serviço entrando no site da Rede Gigi Brasil. E com esto acabamos con el micro de Brasil y esta noticia tan simpática de los hermanos brasileños que tienen su red de distribución. Las ciudades ahí en Brasil son muy grandes, ¿no? Nada que ver con Argentina y tienen mucho trabajo por delante. Los alentamos a seguir, los apoyamos desde aquí y desde toda Hispanoamérica. Y bueno, son todas las noticias por hoy, así que vamos a una pequeña pausa musical y ya regresamos. Para comunicarte con la red HitGi Argentina, sirviendo a la humanidad @yahoo.com.ar, www.hitgi-argentina.org. Bien, amigos, ya estamos otra vez de nuevo con vosotros. Entramos en el segundo bloque
y decir que a lo largo del camino de la evolución se va desvelando todo misterio. Y desde luego la noche del alma es uno de ellos. Un misterio que ha sido pregonado por todas las antiguas y modernas tradiciones que siempre hablan del encuentro del hombre con su propia identidad. A eso siempre viene una etapa de increíbles esfuerzos, sacrificios y soledades. Al principio del programa hemos presentado algunas preguntas sobre la noche oscura del alma. Y en este bloque intentaremos develar todos juntos el significado, si es que lo tiene, de esa misteriosa noche oscura. Quizá a veces la noche oscura del alma se nos presente como un árido desierto, puede que también como una larga e interminable noche oscura. Hasta es posible que tengamos que beber de un cáliz amargo de soledad, palabras todas ellas que comienzan a delinear su posible significado. Y cabe hacerse cada uno de nosotros una pregunta. ¿Qué nos dice la intuición? ¿Qué te indica la voz del silencio que clama en tu interior? Para adentrarnos en el tema, hemos seleccionado unos párrafos de Vicente Beltrán Anglada, que como siempre nos van a ayudar a alumbrar un tanto los espacios misteriosos de esa noche. Así es que, Marcela, adelante. Sí, gracias, Juan. El primer párrafo o el primer texto dice así: la noche oscura es un término místico que indica un momento de soledad que debe forzosamente atravesar el alma cuando está empeñada en el propósito de realizarse espiritualmente. Es, por decirlo de alguna manera, el enfrentamiento de la propia soledad. Hago hincapié sobre el término soledad. Y no hay ningún iniciado que no pase por esta crisis, por esta noche oscura del alma, por esa tierra de nadie, inexplorada, temida y al propio tiempo ignorada. Porque dense cuenta ustedes, psicológicamente hablando, que siempre tememos aquello que ignoramos. Por lo tanto, lo desconocido siempre nos causa temor. Por ejemplo, el misterio de la oscuridad nos aterra. Nunca nos hemos propuesto ver qué significa la oscuridad o el misterio de la muerte. Hemos seleccionado también, queridos oyentes, otro párrafo muy significativo. Y dice así: la soledad espiritual constituye el verdadero camino místico o espiritual. No significa solamente la noche oscura del alma que surge cuando entre una persona que busca a Dios y se da cuenta de sus impedimentos, aquella crisis que engendra dentro de su ser. Crisis como estas que pueden conceptuarse como noche oscura del alma está constantemente vigente en el alma del discípulo. Pero cuando hablamos de soledad espiritual, nos referimos siempre a aquel trance místico que va a una esfera superior de conciencia y se hace conscientemente. Cuando de un subplano a otro, el alma trata de penetrar, impelida por la fuerza de la evolución, en la apertura de este camino existe una soledad, un vacío, y siempre el discípulo queda indeciso ante la fuerza. Y ese temor, este vacío, se renueva y se acrecienta en cada ascenso, atravesando sus planos, porque la ley es rítmica y cíclica. Atravesando sus planos, llegamos un día al último subplano que caracteriza la primera iniciación jerárquica. Bueno, estos son los textos y paso la palabra ahí, no sé quién está
Dani, Jesús, Juan, Anita, para que comencemos a hablar de este tema. ¿Hay alguien ahí? Estamos en Noche Profunda. Muy bien. Es un tema que da mucho respeto tocarlo, porque también hay que insistir en lo siguiente. Es un proceso temprano, los aspirantes o los discípulos en probación, pues nos veremos obligados a pasar por esa prueba. Pero claro, diferencia, decimos, son muchas. Tenemos este maravilloso de Juan de Yepes, San Juan de la Cruz, que él explica un proceso que, claro, el mismo de una gran que estaba preparándose nada menos que para la cuarta iniciación. Pero como él era místico, él hace una explicación desde el punto de vista de la mística, es decir, no entra a desgranar detalles que, por ejemplo, un esoterista claro como Vicente Beltrán nos podría facilitar. Él no nos explica prácticamente cómo lo llegó a consumar ese proceso, pero cabe entender que es difícil. Uno de sus libros hablaba de que preparó para un compañero que están preparando, que parece ser que pero entender una cosa, es decir, no es tan fácil renunciar a ser humano. Es decir, todo lo que tenemos por humano, todo lo que entendemos que es la humanidad, todo ese proceso que nos ha llevado desde el momento de la individualización hasta el estado de conciencia en vías de la cuarta iniciación, ha sido conseguido a través de un trabajo de transmutación y supone, querámoslo o no, un apego determinado. Vamos a hablarlo entre comillas, esa palabra. Y hemos de renunciar a eso. Prácticamente en ese momento, esa cuarta, dejamos de ser humanos. Somos reino espiritual ya, pero a lo grande, por la puerta grande. Y claro, la perspectiva nuestra desde el maestro, que cuando se presenta también tuvo esas dudas y nosotros la duda que enfrentamos. Bueno, continuando con lo que decís, Jesús, ahí preguntaba Kiraus en el chat que se refería a San Juan de la Cruz, y sí, fueron los místicos cristianos que hablaron de esto, de estar en la noche oscura del alma, tanto él como la otra mística, no me acuerdo cómo se llama ahora, Teresa de Ávila, avanzaron y avanzaron, subieron de nivel a través de la oración, de la intensa oración que ya se volvía meditación profunda, hasta que llegan a un momento donde ya no sentían más la conexión con Dios o con lo alto, y entonces relatan el pasar por la noche oscura del alma. Y lo interesante para mí es esto, que no importa si se trate de un místico cristiano, se trate de un esoterista, se trate de un budista o se trate de un meditador zen, cuando se penetra en los mundos superiores, parece que se enfrenta a esta noche oscura del alma. Y Vicente relata que una vez que está construido el Antakarana a través del Raja Yoga, es decir, de la meditación, y se puede lograr ese silencio de la personalidad, lo más probable es que se entre en el plano búdico, en el primer subplano del plano búdico, y lo que hay ahí es un espacio, un mar de inseguridad, donde un mar de silencio, un mar de soledad, donde dice él que muchos discípulos retroceden a la seguridad del Antakarana, de la meditación del Raja Yoga, y bueno, se pierden la posibilidad de entrar en niveles muy superiores. Entonces él lo relata como que eso existe. Es decir, el hablar de este tema, yo creo que, bueno, vos te subiste, Jesús, ahí ya previo a la cuarta iniciación, pero noches oscuras del alma, estados de soledad, se dan antes también, a medida que se va haciendo un buen trabajo. Vicente dice cuando se ha realizado el trabajo en un pétalo del corazón, que corresponde a una constelación, también se produce un silencio antes de pasar a realizar el otro trabajo. Y
digamos, no quiero hablar de la previa a la cuarta iniciación, pero otras crisis de soledad que nosotros hemos llegado a tener, no es tanto sufrimiento, es decir, y no es un sufrimiento físico, es un sufrimiento a lo mejor psicológico. Digamos, yo he pasado por etapas difíciles, sobre todo en la época de la dictadura militar, situación difícil a nivel psicológico, con familiares y por todas las... que fue realmente lo que yo más recuerdo como mayor sufrimiento psicológico en mi vida. Y otras también etapas difíciles, pero que no son tanto sufrimiento. Tal vez será que después que uno las pasa no las siente tanto como sufrir tanto, ¿no? Entonces, un poco... digamos, lo que hay que tener en cuenta es que cuando uno entra en el camino espiritual y hace las cosas bien, no quiere decir que todo va a ser cada vez más en paz, más liviano, más bello, sino que hay momentos de crisis. El buen trabajo lleva a la crisis. Entonces, la indicación es pasarlas, aceptarlas y pasarlas con profunda atención y en serena expectación, si podemos, con una observación atenta de lo que está ocurriendo y no preocuparnos demasiado, saber que eso ocurre y que después viene lo mejor, ¿no? O otra etapa. No sé cómo lo ven ustedes, es decir, no quiero que pensemos que por el buen trabajo realizado en el campo espiritual y en el servicio nos encontremos con una tortura semejante que es la lucha del alma. No, al contrario. ¿Cómo es, Juan? Sí, y al contrario, Daniel. Yo, si me permitís, me gustaría felicitar muy sinceramente a todos cuantos se hallan en su propia noche oscura del alma. Y digo felicitar por una razón. Porque estoy convencido de que en cada una de nuestras vidas siempre se reproducen cíclicamente toda una serie de procesos de oscuridad y de luz. Ahora bien, lo que sí que creo que deberíamos de tener en cuenta para poder establecer, diferenciar unas noches de otras, debíamos de quizás de considerar dos aspectos importantísimos a mi criterio. Uno de ellos es que en nuestras vidas podemos, en un momento dado de la vida, podemos atravesar unos días, unos años, una etapa de nuestra vida sumergidos en una noche donde todo es desamparo, desasistencia y vacío. Podemos decir, Dios mío, me has abandonado, ¿qué me pasa? Pero cuidado, pensemos que a lo mejor esa etapa de nuestra vida, que todos las hemos tenido o las tenemos, a lo mejor esa etapa de nuestra vida es de tipo kármico, es decir, corresponde a ese proceso psicológico de la personalidad. Karma me refiero en cuanto al efecto de acción-reacción, acciones pasadas en anteriores vidas que ahora degustamos su sabor, etcétera, etcétera. Karma desde un punto de vista de la personalidad. Ahora bien, ¿por qué decía que al principio que felicitaba? Pues felicito a aquellos que en estos momentos estén en su noche oscura, o la vayan a tener, o la hayan tenido, no desde la perspectiva del karma, sino desde la perspectiva del dharma. Cuando hablamos de karma, estamos hablando de tiempo, y estamos hablando de personalidad, por lo tanto aquello que tiene principio y fin, y una relativa trascendencia respecto del karma acumulado. Pero cuando estamos hablando del Dharma, estamos hablando del concepto espacio, lo atemporal, estamos hablando del alma. Y si lo que estamos, entre comillas, padeciendo es una noche oscura del alma, es decir, desde la perspectiva del espacio, del Dharma, entonces sí es cuando nos tenemos que felicitar, porque ya hemos hecho lo suficiente, hemos quemado suficiente karma en esas pequeñas noches oscuras del karma, hemos quemado ya tantas que ese cremar nos ha llevado a las puertas de la noche, de la gran noche oscura, la aldármica, la que corresponde al espacio, la que es propia del alma, la que nos va a abrir las puertas de la luz. Por eso te digo, amigo, felicidades. Adelante, Marcela, Ana. Bueno, sí, gracias. Anita y después... Gracias, Marce. Gracias, sí. Juan. Sí, el tema es muy, muy profundo, ¿no? Es para realmente observarlo con atención y desde el punto de vista del Agni Yoga, cuando uno logra ese estado de conciencia de profunda atención permanente, de serena expectación, deja de existir el karma.
es automático, porque uno está presente aquí y ahora. El karma tiene que ver con el tiempo, ¿no? Y bueno, el aquí y ahora con el espacio, ¿no? Como decía Juan. Y bueno, el tema es que todavía estamos en proceso de maduración, casi todos nosotros, ¿no? De estar tratando de aprender ese estado de atención. Y que entonces tenemos crisis, y esas crisis, bueno, son pequeñas noches oscuras que, como bien decíamos, quizás un día no llegue la gran noche oscura previa a que se abra el telón, ¿no? Claro. De la iniciación. Pero mientras tanto, estas crisis, yo creo que tienen mucho que ver, bueno, son psicológicas más que nada, pero que a veces provocan también cosas físicas. Algunos hasta provocamos tornados, ¿no? Y sí, porque la vida después se arma con estos aspectos. Ahora, yo creo que el tema para resolver estas crisis es tener conciencia de que las crisis es la antesala de un peldaño y que es una afluencia mayor de energía para resolver una cosa más grande, y que siempre viene la luz después de la oscuridad. Así que teniendo en cuenta esto, yo creo que podemos atravesarla con, no sé si con menos sufrimiento, pero sí con más conciencia y más cerca de este grado de atención, ¿no? Bien, te paso, Marcela. Sí, yo los escuchaba muy atentamente, porque cuando se ha planteado este tema yo decía, uy, la noche, es noche, iban primero analizando los términos, noche, oscura, digo, ¿qué será? Bueno, todos tenemos una idea, ¿no? Y se planteaban como extremos, ¿no? Para el análisis, para la comprensión o para la reflexión, como ustedes quieran llamarle. Lo que dice Jesús, bueno, es decir, como la antesala a una iniciación superior con todo lo que ello conlleva, lo que dice Dani con respecto al paso que habla Vicente del Antacarana hacia los primeros subplanos del plano búdico, y yo me imaginaba que había, en un primer momento, digo, habrá una sola noche, pero después, escuchándolos a ustedes y reflexionando, bueno, hay pequeños espacios donde vamos transitando, y sobre todo que así como en la vida física, a medida que va pasando la vida, todos vamos cambiando, se supone que vamos cambiando dentro del ámbito de la personalidad. Si vamos dentro de una vida espiritual, creo que también esto sucede en otros niveles cuando vamos evolucionando, cuando vamos trabajando la personalidad, cuando estamos atentos, como decía Anita, como decía Juan, serenamente expectantes. Entonces, lo que yo pensaba de estas noches o pequeñas noches oscuras del alma, que a veces tenemos miedos, como decían ahí, de la soledad, de esto, la soledad duele, pero eso es un término más bien psicológico, y cuando hacemos referencia a esos pequeños estadios de soledad, en esas noches oscuras, quizás sea porque nos estamos aventurando a nuevos mundos, a nuevos conocimientos, a nuevas vibraciones. Es decir, ahí también estamos solos, porque vamos descubriendo todo el desenvolvimiento de los mundos internos, pero ya no es la soledad psicológica. Es decir, que lo que quería llevar es como que si nosotros vamos pasando muchas cosas durante la vida, pero vamos afrontándola de una forma distinta. Entonces, a no tener miedo sobre estos estadios de oscuridad, entre comillas, porque son pausas dentro de la expansión de la conciencia, y atrevernos a enfrentarla con toda la fuerza interna que tenemos. Yo creo que si ustedes examinan algún pequeño momento de su vida y lo examinan ahora, como bien ha señalado Daniel, lo que fue y a lo que pasaríamos ahora con esta conciencia dista mucho. Por lo cual es solo atrevernos, seguirnos, y a mí me parece no preocuparse demasiado de cómo lo vamos a enfrentar, porque el trabajo es diario, es cotidiano, y es soltar.
es fluir a lo que la vida del espíritu, la vida del alma en algún momento nos presenta y enfrentarlo con ese coraje, con esa energía de la evolución, con la energía del amor y bueno, como yo digo, atrevernos a pasarla nada más. No sigo más, chicos, porque si sí. Marcela, si me permites, Marcela, sí, decirte que comparto totalmente tus palabras y tu pensamiento al respecto. Al principio hemos hablado de San Juan de la Cruz y hemos hablado de Santa Teresa o de Teresa de Ávila. Pero yo creo que debíamos de tener en cuenta que sus procesos de la noche oscura del alma eran procesos místicos cristianos, es decir, la era de Piscis, esa época donde todo se solucionaba yendo a los confesionarios o de camino al cadalso o a la hoguera. Es decir, una época trágica, tremenda, donde incluso la propia noche oscura del alma y sus escritos podían estar al dictado de lo que dijera el Tribunal de la Santa Inquisición. Sí, es verdad. Y sin embargo, ahora estamos entrando en un nuevo proceso, un proceso acuariano, donde la oscuridad va a dar paso a la luz. Es decir, por favor, no, efectivamente, ya no le tengamos tanto miedo a la noche oscura del alma, entre otras cosas, porque al igual que siempre se ha dicho que una determinada iniciación es el proceso de continuadas y pequeñas iniciaciones a lo largo de los días, una gran noche del alma es el resultado de pequeñas noches del alma. Es decir, Dios seguramente no es tan tirano como para hacer sufrir a sus hijos, sino que nos está dando a pildoritas aquello que tenemos que aprender, pero sin producir en nosotros un desgaste fatal. De eso estoy absolutamente convencido. Sí, Daniel. Si dejamos la parte tétrica de la noche oscura del alma y lo interpretamos, digamos que es la noche oscura del alma porque se corta la conexión con Dios, ¿no? Así fue relatado. Entonces, yo me acuerdo que Vicente Beltrán Anglada en el libro Magia Organizada Planetaria habla que para ser un buen mago hay que haber perdido el orgullo espiritual, la soberbia, y hacerlo a través de la humildad. Entonces, él relata en una de sus conferencias, ¿no?, ya en el libro, que dice que cuando el maestro ve a un discípulo con esos intensos deseos de servir, y sirve, y se dedica, y medita, dice, bueno, vamos a darle una ayudita, y le tira desde lejos un empuje de energía, ¿no? Y esa energía pone al discípulo a vibrar más alto, eso le permite hacer relaciones de los textos que lee, le permite tener intuiciones, se siente con mucha energía, y entonces es lo más natural, es la consecuencia casi lógica de eso, de que el discípulo se sienta superior a los compañeros. Yo soy el mejor, yo soy el que entiende mejor las cosas, yo les puedo explicar y qué sé yo. Entra en el envasenecimiento, entra en el orgullo espiritual. Entonces, ¿qué hace el maestro que siempre está dando lo mejor para nosotros? Retira al discípulo toda conexión energética. Entonces, ¿qué pasa? No tiene más conexión, no tiene más intuiciones, interpreta algo y el compañero de al lado, que era el que peor, el que más atrás venía, le indica realmente cuál es el camino a él. Entonces el discípulo se siente en esa soledad, en esa noche oscura o en esa falta de conexión que es educativa, digamos, de parte del maestro, hasta tanto el discípulo aprenda la humildad y a considerar a todos por igual, a todos como un equipo de servicio que juntos van avanzando, no importa cuál es el grado evolutivo de cada uno. Es decir, que esto de misterio de soledad o la falta de conexión, digamos, momentos difíciles en el camino espiritual se pueden encontrar en muchas situaciones. Y como ya dije antes, lo importante es saber que existen y no que estamos haciendo todo mal. Es decir, reflexionar en el silencio, en la atención, en la serena expectación y observarlo casi con objetividad. Eso nos va a permitir pasar las crisis y aprender mucho, ¿no? ¿Cómo lo ven? Sí. Ana, Bien, ¿vos querías leer algo? bien. Sí, gracias, Dani. Sí, es impresionante porque es cierto, como vos decís, mientras más fuerte es la crisis que atravesamos, además, mayores son los regalos que vienen cuando se acaba esa crisis, ¿no? Es como que vamos cambiando de dimensión, ¿no?
con otra vibración. Y quería leer algo que escribió Willy en el chat que dice: en mi experiencia, la aceptación del dolor nos libera del sufrimiento, donde el dolor surge genuinamente del corazón y el sufrimiento lo elabora el intelecto en su rigidez. Bueno, les paso la palabra, no sé quién quiere. Bueno, yo creo que podríamos leer el segundo texto y ya después que nos quede el tiempo que sea para, digamos, ir concluyendo el tema en su conjunto. ¿Qué les parece? Adelante. Bueno, leo el último texto que tenemos preparado, que no es muy largo, es bastante corto, y que dice así: cuando el discípulo ha consumado un ciclo de vida mental o emocional, penetra en lo que ocultamente se llama la noche oscura del alma. Y es un estado de soledad indefinible que no puede ser comprendido por las personas que no han pasado por esta experiencia. No se trata de una pequeña crisis psicológica en la vida individual. Se trata de una conmoción tal de crisis en la vida humana que su propia frecuencia vibratoria anula la mente y anula el corazón. El corazón aparentemente se hace reseco y la mente parece que sea de bronce. Entonces entra en ese estado. Si el discípulo afronta ese estado, lo cual se hace con la atención sobre ese estado, entonces la soledad mística dolorosa desaparece y entra en un estado de paz, la paz de los grandes seres, la paz que tarde o temprano tendremos que enfrentar a través de una crisis potentísima en nuestra vida. Bueno, esto está sacado de una conferencia que se llama La Comprensión Espiritual. Y bueno, acá Vicente, digamos, plantea, digamos, una crisis ya de más importancia, ¿no? Como la que nos empezó a hablar Jesús. Ahora, yo quería hablar de la soledad, ¿no? Hace poco estuve leyendo sobre la soledad en Krishnamurti, y Krishnamurti nos va llevando al punto de que cuando sentimos soledad, lo que hacemos por lo general es rechazarla. Es decir, es llamar a amigos, a compañeros para no estar solo. Sin embargo, la soledad sigue existiendo. Y entonces Krishnamurti dice que no hay que escapar de la soledad, sino que hay que enfrentarse cara a cara con la soledad, penetrar dentro de la soledad y ser la soledad misma. En ese momento uno puede comprender lo que es la soledad. Me pareció muy instructivo esto que plantea Krishnamurti, que uno cuando lo lee nunca lo entiende, pero digamos queda ahí un residuo memorial que nos permite que cuando pasemos por algo semejante le hagamos caso y no salgamos disparando ante la soledad. Por supuesto que estamos hablando no de la persona desequilibrada psicológicamente que está solo porque es incapaz de relacionarse. Estamos hablando de la soledad espiritual y que es muy difícil, ¿no?, de enfrentarla. Entonces, lo mismo que dice Krishnamurti lo dice Vicente Beltrán Anglada, en que vivamos con mucha atención esos momentos de crisis y que podremos pasar después de un tiempo a una etapa superior donde no habrá soledad y habrá comunión con otros discípulos, supongo yo, ¿no? Bueno, eso era lo que quería decir. ¿Qué podemos ir concretando, finalizando ahí el tema de la noche oscura del alma? Sí, pues yo recuerdo... Adelante, Jesús. No, como quieras. Mira, como has dicho tú, el tema de la soledad. Es que este es un tema que lo enfocamos siempre desde la perspectiva emocional. Esto es como el sufrimiento, el dolor del corazón y todas las etapas, todas las expresiones que utilizamos son netamente pisteanas. Y el tema, como bien se ha dicho, del canto de la noche oscura del alma de Juan de Yepes, San Juan de la Cruz, está relacionado con ese misticismo cristiano. Era con lo que había hace 500 años y, bueno, evidentemente se llegó a donde se llegó y gracias a ello estamos aquí los demás. Pero lo importante es que entendamos
que ese dolor del corazón y esa soledad no tienen absolutamente nada que ver con lo que a nivel emocional entendemos por eso. Estamos ahora mismo bajo el signo de Escorpio. Escorpio es el pétalo del valor en el Agni Yoga. Y lo problemático de la segunda iniciación, la de las aguas, es precisamente desprenderse de ese miedo a vivir el conflicto. Como la cuarta iniciación es una superior de la segunda, nos vamos con el problema de que ahí sienta, pero no de perspectiva emocional. Lo que vamos a hablar en ellas, la turbación interna, es decir, el más que nada comprensión de lo que es, lo relacionamos, porque la memoria interna funciona bastante bien, a cuando se recibió la segunda iniciación. Yo me imagino que San Juan de la Cruz hace esa referencia a lo que internamente recordaba de otra vida, donde se enfrentó precisamente a la gran prueba del desapego. Y aquí, en esta cuarta, se nos obliga a desapegarnos de algo mucho más profundo, nada menos que del vehículo causal. Juan, Decís que se escucha cortado. Sí, no, ahora últimamente se estaba escuchando bien. Juan, ¿qué era lo que querías decirnos? Sí, perdonad, es que me habéis pillado reflexionando precisamente sobre lo que estabas comentando, Jesús. Yo recuerdo que en una ocasión, en una reunión de las que tenemos en el grupo de Agni Yoga, llegamos a comentar estas cosas. ¿En qué sentido? Quizá en el proceso místico, cada uno particular de todos los hombres que nos han precedido, siempre han pasado por un proceso similar o parecido, o por no decir, de Agni Yoga. Pero ahora es un reto que se plantea de una forma más colectiva. Y tenemos que hablar, evidentemente, de forma colectiva. Creo que el Agni Yoga necesariamente, en una de sus puertas, nos va a llevar a todos, tarde o temprano, a ese proceso místico de la noche oscura del alma. Una noche oscura que quizás imaginemos un lago tremendo, enorme, oscuro, donde para pasarlo tenemos que pagar a un barquero, no voy a decir a Caronte, a un barquero tendremos que pagar 3 monedas. Y esas monedas una de ellas es estar dispuestos a asumir la soledad. Fijémonos la gente que qué miedo le tenemos a la soledad, huimos de la soledad. Otra moneda que tenemos que pagar es el desapego, efectivamente, como decía Jesús. Pagar moneda de soledad, pagar moneda de desapego y pagar otra moneda que es importantísima, que es la de la adaptabilidad. Ser lo suficiente humilde y adaptable para entender que en todo reside un misterio y una explicación a las cosas. Pagadas esas 3 monedas, necesariamente tenemos que llegar a la otra orilla. Forzosamente. Estamos condenados a ello. De forma estupenda, claro. El desapego sí. Podríamos explicarlo cuando uno no se toma en serio lo que piensa y lo que siente, sino que se observa desde más arriba. Entonces, claro, al haber desapego no hay sufrimiento emocional. Entonces hay una crisis energética a otro nivel, ¿no? Y en la época de Acuario todo es grupal. Lo que pasa que es la unión de los corazones y la unión de las singularidades. Pero hasta llegar al corazón abierto y al desarrollo de la propia singularidad que nos ayuda a expresarle el ángel solar, primero cada uno a nivel individual tiene que enfrentarse dentro de sí mismo con esa soledad. No hay nadie que te ayude a comprenderte, a conocerte. Es un trabajo que tenemos que hacer cada uno de nosotros en soledad. Y si nosotros no aceptamos esa soledad, sino que huimos, vamos a estar siempre con el parloteo de la mente o en la sensación emocional, y ahí no estamos haciendo el trabajo. Es bienvenida la soledad porque es cuando comienza el trabajo en serio. No sé, Anita... Sí, así, Marcela. Eso estaba justamente viendo, Daniel, que y reflexionando, que muchas veces, o a muchos pasará, a la mayoría, cuando toca enfrentar uno de estos momentos, decir, bueno, esto no es para mí, serán señales de que no es mi camino, me voy por otro lado. Y bueno, lo que pasa es que terminamos
como empantanados y dando vueltas y hasta que de nuevo retomamos, ¿no? Y enfrentarla y saber que existe, creo que es muy valioso, por eso agradezco al grupo este tema y a todo el chat que está participando tan ricamente, ¿no? A pesar de que no los podemos leer a todos. Pero sí creo que bienvenido eso, bienvenida esa circunstancia, bienvenido el desapego para poder observar el proceso y no identificarnos con el dolor, con el sufrimiento, sino decir, bueno, después de atravesar esta noche viene el día, ¿no? Y viene la luz y viene la actividad de servicio que uno decida desarrollar. Así que adelante, Marcela. Sí, bueno, el tema este de la soledad es muy interesante porque yo creo que la soledad va surgiendo, ¿no? También, o sea, a medida que vamos trabajando, como bien han señalado, llega un momento en que se presenta y luego pagamos esas monedas que dice Juan. Pero lo interesante de esto me parece que es que esa soledad no es esa soledad psicológica que tanto vamos hablando, vamos viendo a través del paso de los planos, sino se trata de otro movimiento y la antesala de eso es creo yo, el silencio, ¿no? Y entrando en silencio, en algún momento deviene esa soledad tan interesante como movimiento energético, y si estamos profundamente atentos y como decimos serenamente expectante en esos momentos, es todo un dinamismo, es todo un movimiento, por lo cual yo creo que no hay que tenerle miedo para nada a la soledad, pero como es un movimiento que se va dando naturalmente en el ser humano, es cierto que debemos ir trabajando en todos los planos, primero de la personalidad, como ir, decía bien Dani, de cómo desapegándonos de muchas cuestiones, y está en ese coraje interno de asumir la vida espiritual, porque creo que no hay una verdadera vida espiritual si no tenemos momentos de dinamismo espiritual, de silencio, de soledad, donde se produce una maravillosa alquimia interna que abre las avenidas hacia nuevos mundos espirituales, por lo cual creo que tanto la noche oscura, la soledad, si no hemos tenido la experiencia o hemos leído la experiencia de otros, y bueno, como que queda y que no sé si me interesa tanto pasar o llegar, pero apostemos a la singularidad, apostemos a nuestro paso interno y bueno, se van a ir develando todos estos misterios, ¿no? Que vamos develando así de a poquito entre todos como grupo en una nueva dimensión acuariana. Yo les propondría que al final nunca podemos hacer la conclusión porque no nos da el tiempo. Hagámoslo ahora en estos próximos 5 minutos, la conclusión sobre el tema. Y aparte de la conclusión sobre el tema, yo les haría una pregunta personal a ustedes, queridos compañeros, y a la gente del chat, que también son discípulos. Si estamos dispuestos a pasar por esta noche oscura del alma para capacitarnos y ser los discípulos que los maestros precisan en esta época tan crítica de la humanidad, o para generar ese movimiento en el cono sur de América que dijo Vicente que los maestros están preparando, o en cualquier parte del mundo, ¿no? Si estamos dispuestos a pasar por la noche de la soledad y convertirnos en discípulos y en vivir de una manera completamente diferente a lo que lo venimos haciendo ahora. ¿Quién empieza? Yo, Dani, te contesto que sí, que uno tiene esa intención, esa voluntad, que sí, que lo quiere hacer. Lo que pasa es que es todo un proceso que se va dando internamente hasta que nos encontramos en ese momento y creo que lo importante es que cada uno en el lugar que esté vaya cumpliendo con su servicio, vaya trabajando internamente y que cuando llegue ese momento, esa noche oscura o ese afrontar de la soledad, naturalmente va a transitar, digamos, en ese momento. Así que, bueno, Dani. Ana, ¿estás dispuesta a saltar al vacío?
Buena pregunta. Mirá que te caes, Mirá que te caes. Buena pregunta. Pero Dispuesta hay que estar estoy. dispuesto a saltar a ese vacío. Claro. Sí, a mí en principio de las monedas, la del silencio, la de la soledad, no me asustan, ¿no? Porque me encanta desde muy chica el tema de la soledad. No sé esa dimensión de soledad. El tema del miedo es el que tengo que estar más atenta de todos. Es emocional también. Es lo que produce dolor, tal vez. Claro. Bueno, Jesús Arcano, tú que te ríes ahí atrás, ¿qué dices? No, a ver, que sí, que ¿estás dispuesto a más? ¿Dispuesto a más estás? Hay que reivindicar precisamente ese conflicto que es la noche oscura del alma. ¿Por qué? Pues bueno, porque la etapa previa ya ha sido de preparación y se ha llegado a un punto de tensión en el cual no hay escapatoria posible. Es decir, sería una traición demasiado grande echarse para atrás. Por lo tanto, adelante que venga. Jesús, Juan, te toca a ti. Sí, pues voy yo a sacar una última reflexión sobre el tema. Y es que si contemplamos estas cosas desde la perspectiva del alma, considerar y tener muy presentes en nuestras vidas algo que a la personalidad le molesta mucho, y que es lo siguiente: cuando todo va bien, todo va bien, y cuando va mal, todo va mal. Pues no es verdad. O sea, hay veces que en nuestra vida, incluso en toda una vida, los pequeños fracasos o los grandes fracasos de la personalidad son grandes triunfos para el alma. Quiere decir esto que a veces la vida nos pone delante un cáliz de vino muy amargo, pero que sabemos que lo tenemos que vivir y hay que apurarlo, y quizás al apurarlo y sintiendo su amargura se transforme en algo dulce en el interior. Asumamos que el fracaso en nuestra vida, el fracaso laboral, el fracaso personal, el fracaso familiar, el fracaso de relaciones, el fracaso de todo tipo, puede ser realmente un triunfo del alma. Asumámoslo desde esa perspectiva. Sí, Daniel. Sí, bueno, y yo podría decir no mucho más de lo que dijeron ustedes. Estoy dispuesto a ir más allá y pienso que el Agni Yoga nos ayuda, Vicente Beltrán Anglada nos ayuda con todas sus explicaciones. Vivir en la inseguridad, en el silencio, en la soledad, sin saber lo que vamos a hacer de aquí en más, sino que estamos siempre viviendo en el momento presente. Yo creo que al principio la personalidad se resiste, pero luego la doblegamos y no es tan duro el camino. Tal vez la noche oscura del alma que precede la cuarta iniciación, cuando nos enfrentamos al morador del umbral y al ángel de la presencia, tal vez sea más difícil, pero las que tenemos por delante no es tan difícil, y afrontémoslas con alegría y con desapego y con atención, que todo va a ir bien. Yo creo que la lección de este programa, con la investigación y con lo que hemos conversado más o menos, es que pueden ocurrir hechos como este, como crisis, y no es que estamos haciendo las cosas mal, sino que es la previa a un salto hacia un nivel de servicio y de existencia más elevado. Y bueno, ¿qué les parece si pasamos a la meditación? Y en la meditación prepara Juan. Así que, Juan, todo tuyo. Gracias. Sí, gracias Daniel. Bien, amigos, pues dispongámonos a hacer un profundo silencio en nosotros mismos, también en el chat, y con el fin de iniciar la meditación aquietando nuestros vehículos. Una profunda inspiración y vigilamos las tensiones de nuestro cuerpo, los sobresaltos energéticos que se pueden producir. Aquietamos nuestros deseos, las emociones. Por un ratito también los elevados sentimientos que se aquieten, que nos perfumen pero que se aquieten. Aquietamos la mente a sabiendas de que la mente es una gran creadora de pensamiento y que como creadora ella está constantemente creando. No nos importe, dejemos que fluya, pero no le hagamos caso.
Y cuando ella perciba que ya no le estamos haciendo caso, se aquieta. Permitimos también, una vez así, que la paz repose en el altar de nuestro corazón. Y en esa paz profunda percibamos como un suave y puro incienso se eleva desde el altar del corazón. Se eleva al centro elevado donde la luz es radiante, en presencia del Ser. Y así, en su presencia, permanecemos. Comenzamos con el mantra del nuevo grupo de servidores del mundo. Que el poder de la vida una afluya a través del grupo de todos los verdaderos servidores. Que el amor del alma una caracterice la vida de todos los que tratamos de ayudar a los grandes seres. Que cumplamos nuestra parte en el trabajo uno, mediante el olvido de nosotros mismos, la inofensividad y la correcta palabra. Recitemos la palabra sagrada. Continuamos con el mantra de la voluntad o de primer rayo. En el centro de la voluntad de Dios permanezco. Nada apartará mi voluntad de la suya. Complemento esa voluntad con el amor. Me dirijo hacia el campo de servicio. Yo, el triángulo divino, cumplo esa voluntad dentro del cuadrado y sirvo a mis semejantes. Recitemos 3 veces la palabra sagrada.
La meditación ha concluido. Adelante, Marcela. Sí, muchas gracias, Ana, por guiarnos en esta bella meditación. Y es para invitarlos, ya iba a decir pasemos a la próxima imagen, pero ya está. Todos los viernes estamos recitando la gran invocación juntos y unidos. Esta es una nueva oportunidad de servicio, así que esperamos que se sumen desde el lugar donde se encuentren a las 9 horas de Argentina. Ponemos esta actividad en el Facebook del programa Sirviendo a la Humanidad, así que entren, dejen su mensaje si participan, y bueno, es una forma de construir un mundo mejor, más inclusivo para todos. Recuerden la importancia de este mantra que es la gran invocación. Y le paso la palabra a Juan con la última diapo. Sí, Marcela, efectivamente recordar a nuestros amigos que si queréis tarjetas de la gran invocación la podéis, como siempre, solicitar en la página web de la red Gigi Argentina. Y dicho esto, que se nos ha ido tiempo, amigos, un abrazo en nombre de este equipo de Sirviendo a la Humanidad. Os queremos. Sí. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. La tierra